este trabajo. Nos toca culminar con los ejercicios del cuarto círculo. Ujú. Y entonces, estos ejercicios del cuarto círculo necesitamos nosotros aplicarlos. Al aplicarlos, al hacer estos ejercicios, podremos nosotros en algún momento deseado, si ustedes así lo deciden, entrar con los ejercicios del segundo círculo. El segundo círculo les comentaba el día de ayer, yo apenas los terminé de realizar en este año que pasó, Gregoriano 2024, en el mes de septiembre, terminé de hacer mis ejercicios con los abuelitos y pues lo que pasó es que me dan el bastoncito de Huitzilopochtli para trabajar con él por la parte de la disciplina que estuve yo, insiste, insiste, oiga, abuelito, deme chance, compártame el ejercicio, ¿no? Curioso, los ejercicios del segundo círculo no inician con Zipacli, inician con Xochitl hacia Zipacli, al igual del primer círculo. En este año que viene, que es la de 13 casa, lo iniciamos en marzo, yo voy a trabajar con el primer círculo. Entonces, todo este año, todo este pequeño tiempo que tengo, he estado haciendo esos ejercicios, que es entrar a los portales, hermanitos. Hay un portal muy hermoso que si nosotros nos metemos, que si nosotros logramos entrar, újole, encontramos muchísimas cosas que decimos, esto, ¿por qué no me dijeron que existe? Hay un portal muy hermoso, entrar en tu propia mente, en tu propio cerebro, ¿sí? Es un ejercicio muy sencillo, pero, pero, como dicen los jóvenes, te cala, te hace reflexionar muy, muy profundo, ¿no? Y justamente el día de hoy quiero compartirles este pequeño relato que a mí me lo compartieron cuando trabajé con Xochitl. Ya tiene rato que hice el ejercicio, me parece que como 2 años, el del tercer círculo. Había un señor con su esposa que siempre, siempre querían lo mejor. Pues tenía la posibilidad económica de poder adquirir lo mejor que ellos quisieran. Aquí está otro, baja mi mochila. Lo mejor que ellos pudieran tener en lo material, es donde ellos podían darse todos esos lujos, ¿no? Y resulta que uno de sus hijos, tenía 5 hijos, este joven siempre buscaba otra forma de disfrutar la vida. Y al tener la solvencia económica, pues lo apoyaban en todo. Todos sus hermanos los apoyaban en todo. Que querían esto, les daban todo. Porque decía el papá, para eso trabajo, por eso soy, dice, por eso soy empresario. Estoy ocupando todo mi tiempo enfocándome en generar lo económico, el dinero. Llega un día el más pequeño que era el más espiritual, pudiéramos decir, él siempre pedía una sola cosa. Cuando le decían, oye, ¿qué quieres de regalo? Él decía, deme una semilla de cualquier flor, de cualquier planta. Y como regalo le pidió a su papá a sus 13 años, cómprame, aquí en México manejamos hectáreas, cómprame 100 hectáreas de terreno que tenga manantial de agua, si es posible río, con haz que ese cerro, todas esas hectáreas tengan acceso a agua.
Y entonces el papá, pues emocionado, dice, pues mi hijo va a ser alguien importante que trascienda. Me imagino que quiere ser igual que yo, empresario, no sé, plantar árboles frutales y de ahí exportar todo lo que coseche. No, pues bien por mi hijo, ¿no? Todos sus hijos tenían una carrera profesional, ejercían su carrera, eran exitosos, pero este joven, el más pequeño, al cumplir sus 13 años, empezó a sembrar todo tipo de flores, todo tipo de árboles, porque tenía la posibilidad, ¿no? Y él observaba mucho estas flores. Cada vez que le decían, ¿qué quieres que te regalen? Que te regalemos, hijo. Regáleme semillas, regáleme semillas, regáleme semillas. Llega un momento, a sus 18 años, este joven empieza a cosechar. En 6 años empieza a cosechar todas esas flores porque tenía grandes parcelas de flores. Y lo único que él hacía, al igual que la fruta, contrató mucha gente para que cosechara fruta, flores, todos los frutos que él sembró, y se iba de comunidad en comunidad, les daba todo a la gente, todo lo que le pedían. Iba a lugares donde él sabía que había necesidades y les regalaba a todos. Y entonces el papá, muy curioso, le dice, oye, hijo, ¿por qué lo regalas todo? ¿Por qué no lo vendes? ¿Tú crees que el dinero que yo te doy para poder trabajar tus tierras, los trabajadores que yo les pago, crees que a mí me lo regala? No, hijo. ¿Tú crees que la ropa que portas me lo regala? No, yo te la compro con mi dinero. En ese momento, el hijo se pone enfrente del papá, de su papá, y se hinca. Le dice, padre, yo te agradezco que me hayas dado todo, que a mí no me haga falta que comer, que que no sufra yo de nada, porque tengo todo a la mano, pero lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ti, padre. Le dice, ¿por qué? ¿Cuánta gente no le robas con tus negocios? ¿Cuánta gente no despojas con tus negocios? ¿Tú me crees que yo no he visto cómo abusas de la gente por tu poder que tienes? ¿Acaso no crees que no me he dado cuenta cómo desprecias a la gente y solo lo utilizas para tus fines? Y el papá se quedó pensativo. ¿Ya todo esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me juzgas, hijo? No te estoy juzgando, padre. Solo te pido que me des la oportunidad de remediar un poco de lo que tú y mis hermanos hacen con nuestros hermanos. Tú bien lo sabes, que a mí no me interesa lo material, mi carrera profesional lo ejerzo. Y si esa profesión, como tú me dices, es una profesión mediocre, discúlpame, padre, pero dar, enseñarle a la gente vivir en la armonía y en la abundancia que nos da la naturaleza, que nos da nuestra madrecita tierra, nuestro Padre universo, a esa gran fuente. Perdóname, Padre, porque yo no gano millones como tú, porque todo lo que yo obtengo lo comparto con todos los demás. Y si eso te da intranquilidad, yo te pagaré peso a peso con mi trabajo. ¿Sí? Entonces el muchacho, y ahora ya es un señor grande, es un abuelo, no es de la región, es de la región de la parte de Puebla, porque en los círculos llegan hermanitos fuera del estado. La gran mayoría son de la región, pero algunos vienen de otros estados. Y entonces
Dice el muchacho, yo soy maestro de educación primaria. Yo sé que no gano mucho, pero mi familia no sufre. Tiene los frutos, tenemos las flores. Y lo único que hago, le dice su papá, es que cada mañana corto un ramo de flores con mis manos y a veces cuando me da tiempo voy a regar las plantitas porque yo sé que hay gente que trabaja. Cada persona que me encuentro le doy una flor, recordándoles que todos estamos destinados a florecer. Y esa flor tiene un perfume, y esa flor tiene un color, y esa flor tiene un significado. El significado de el simbolismo de esa flor es que podamos florecer en armonía, que podamos vibrar en armonía. Y el papá no supo qué contestarle, le dijo, bueno, está bien, hijo, yo seguiré apoyando tus proyectos, pero, pero yo sé que estás mal invirtiendo tu tiempo, tu dinero en gente que no te va a agradecer. Y ahora él que es abuelo, ya es grande, tiene sus 75 años, dice, hay un espacio aquí que ya no me cabe, dice, que donde yo me encuentro la gente me dice, abuelito, me da mucho gusto verlo. Yo me acuerdo que usted me regaló flores y me recordó que debo de florecer, y la pregunta que yo siempre les digo, ¿y ahora qué eres? ¿Flor como medicina o flor como veneno? No, por supuesto que soy flor como medicina. Ejerzo mi carrera, pero lo disfruto. Y me dice, y nos dice él en las reuniones que él viene, todo esto, todo esto llena, todo esto me llena el espacio que tengo. Y lo mejor que me pudo pasar, dice él, es que mis hijos siguen este camino. Ellos siguen compartiendo estas flores, este sustento espiritual de manera anónima. Buscan, ellos dice, pudieran grabar un video y generar, pero ellos no ese no es nuestra misión. Nuestra misión, dice él, es llevar esperanza a todo aquel que lo necesita. Y ese cuento, cuando lo escuché, me dio mucho sentimiento, hermanitos. Me dio mucho que reflexionar, porque vamos por la vida acumulando cosas materiales, vamos por la vida queriendo generar muchas cosas. Hay un espacio en nuestra vida, en nuestro existir, que necesitamos llenar, pero no llenar como acumular, sino es un espacio difícil de reconfortar, que es haber hecho lo justo, haber sido sustento, que hayamos sido la conexión entre el universo y la tierra, tal como nos muestra aquí la abuelita. Ella es una abuelita hermosa, ¿sí? Y recuerden que nuestras abuelitas son un cúmulo de conocimiento, son muchas flores que han tenido en este camino, ¿sí? Y vayan a decir, bueno, ¿y por qué lo muestra como una abuela? Bueno, chequen su cabello, el color blanco. Muchos de nosotros decimos, híjole, me están saliendo muchas canas, me lo voy a pintar mi pelo porque quiero que mi pelo siempre esté negro. No, las canas nos muestran ese trabajo que hemos hecho. Y es respetable para todos aquellos que quisieran
trabajarlo, ¿verdad? Y es a partir de ese pequeño relato, esa anécdota, que empecé también a pensar en eso, en repensar en cómo dar una flor, porque es un ejercicio que vamos a hacer, hermanito. Vamos a agradecerle al universo, vamos a agradecerle a lo hermoso que nos rodea, siendo flores. Todas las flores son hermosas, hermanito. Y nosotros somos flor. Nosotros estamos destinados a florecer. Xochitl, flor, florecer en todos los ámbitos de la vida. ¿Es posible? Claro que sí, hermanito. Es posible florecer. La flor, la flor, del cuentito que les contaba el día de ayer, el de cempasúchil, vamos a hablar del cempasúchil, nace, crece y espera el momento preciso para florecer. No tiene prisa, disfruta florecer, expirar su perfume, pero también disfruta empezar a madurar, a secarse y esparcir más semillas. En una flor de cempasúchil, en una flor, y su semillita es una semillita pequeñita, que debe de ser de color negro para poder sembrarlo. En esa semillita hace uno, cuando florece, gesta cerca de 200 semillitas. Son muchísimos cuando es una flor grande de cempasúchil. Imagínense 200 semillitas para 200 plantitas. Sí. Lo mismo nos debemos de reflexionar, debemos de ser como esa flor, hermanitos. ¿Sí? Que nosotros ahorita fertilicemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones. ¿Cómo? Haciendo estos ejercicios, haciendo estas acciones de bondad, de empatía, de ayuda. Y no les pido la ayuda que me lo den a mí, no. Les pido desde donde están ustedes, iniciando por nosotros, que nos demos nuestra ayuda, porque en verdad nosotros necesitamos muchas cosas y no son materiales. Primero, aceptar que somos seres sagrados energéticos. Aceptar que el cuidar de nuestra mente, de nuestro pensar, de nuestro actuar, debe de estar en congruencia con lo que decimos y lo que hacemos. Pero sobre todo, cómo nos conducimos en este camino. ¿Sí? No se trata de volvernos acá espirituales y andar con nuestras manos cruzaditas, ¿no? Acá, casi como los santitos, siempre bendiciendo. No, no, hermanitos. Florecer se trata de realmente ser buenas personas. ¿Y qué es ser buena persona? Respetando mi cuerpo, respetando mi mente, queriéndome como soy, aceptando también a los demás, ¿verdad? Que mi toque personal me identifique ante todo el mundo, pero sobre todo seguir sembrando esa semillita en cada mente, en cada corazón y seguirlo alimentando, seguirlo regando, para que en un momento florezca también y lleve nuestra esencia. ¿Sí? ¿Por qué? Esto nos va a ayudar a sanar nuestras vidas pasadas, hermanito. ¿Sí? Esto va a sanar y para poder vibrar en armonía en la siguiente reencarnación que nosotros tengamos. Vamos a poner esos pequeñas acciones incrustadas en nuestra vida para que cuando vivamos en la otra vida podamos decir,
Aquí está la clave. Y rápido conectar. ¿Sí? Eso es trascender. ¿Sí? Sin importar el tiempo, hermanitos. Sin importar que si dice, pues total, ¿para qué hago tantas cosas si me voy a morir? No es cierto. Miren, si nosotros hacemos el bien, esa energía nos lo manda. Aunque no nos lo digan, ¿sabe qué? Maestro, ¿sabe qué? Hermanito Fabián, hermanito Enrique, hermanita Guadalupe, hermanita Ana y todos los que estamos en este grupo, sin importar que nos digan, oyes, te mando muchas bendiciones, gracias por todo. Sí, qué bueno, si sucede eso, qué bueno. Pero lo que podemos hacer es intencionar y enviar la energía para el hermanito, para la hermanita, con la finalidad de que pues esa energía positiva, ese perfume llegue. Y llega, hermanitos. ¿Por qué? Porque lo estamos enviando al universo. Ese universo lo transforma en otro tipo de energía. ¿Cómo qué? Como el irle abriendo las puertas a alguien más. Por eso, en las clases, y a lo mejor hasta los aburro con esa palabra de decirles, agradezcan todo, hermanito. El agradecer es la clave, es la llave para abrir la abundancia en todos los ámbitos de nuestra vida. Agradecer, agradeciendo todo y pedir y comprometiéndonos, ¿no? Esa es la clave para el florecimiento de cada uno de nosotros. Y si no, y si no me creen, póngalo en práctica, póngalo en práctica. Decíamos nosotros, agradece siempre, comprométete siempre. Revístete de esas flores aromáticas. Xochitl, flor. Flor también simboliza florecer en todos los ámbitos de la vida. Su regente es Xochiquetzali. Este es su regente que ven ustedes acá abajito. Xochitl de Xochitl, la raíz de la palabra Xochitl, Quetzali. Habla, Quetzali quiere decir lo hermoso. Lo hermoso simboliza lo espiritual. Este ave del Quetzal, ajá, simboliza lo hermoso. Por eso, Quetzalcóatl. Pero no tan solo es lo hermoso, es mucho más profundo, hermanitos. Quetzali quiere decir algo integral, algo que está completo, que en todos los ámbitos ha trabajado con su armonía, que no se ha hecho de ese hábito de, del ego, de acumular, de, de ser una persona que solo quiere para él mismo. Quetzal también habla de la impecabilidad y la impecabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Podemos vivir así? Claro, pero en un mundo en el que vivimos ahora lleno de caos, lleno de contaminación, lleno de todo ese tipo de programación, sí, hermano, sí podemos vivirlo. ¿Podemos vivirlo armoniosamente? Por supuesto. ¿Cómo? Dígame usted cómo. Bueno, vamos distinguiendo. Saber entrar a ese mundo, o si quieren podemos llamarle, sabiendo entrar a la Matrix, salir de la Matrix y estar en esta realidad Anahuac. ¿Cómo? Por lo único que podemos entrar a la Matrix es generar el dinero, traerlo y aplicarlo para poder vivir en esta armonía. ¿Y cómo? Posiblemente a lo mejor entremos en alguna pequeña empresa, que creamos una empresa, ¿no? Que nos genere el dinero suficiente. Traemos ese dinero, lo aplicamos. ¿Para qué? Para poner nuestro propio
este jardín botánico con todas las plantas que necesitamos, crear jabones, crear shampoos, crear pomadas, pintar arte, no es artesanía, arte, escribir en Amoshli. De ese dinero lo aplico aquí. Y esto que estoy aplicando, lo regreso a mis hermanos. Mira, este es el arte que yo hago. Esto te va a recordar esto y esto. Haces que se conecte con su ser interno. Por eso decimos que cuando nosotros andamos caminando en este sendero, debemos de tener nuestro bastoncito pintado las energías, porque eso nos va a ayudar a recordar quién soy, ¿no? Ahora, el trabajo que nos toca hacer justamente es eso, hermanito. Saber entrar a la Matrix, utilizarlo así como nos utilizan, utilizarlo para mi objetivo. Porque créame, hermanitos, que nosotros podemos tener el mejor proyecto para florecer, pero para vivir en la impecabilidad. Pero si no tenemos el recurso económico, no va a ser posible, ¿no? Al igual que este es control, hermanito, de donde estamos ahorita, en esta plataforma, en estas redes sociales que decimos, ¿no? Estas redes sociales eh, nos sirve mucho, el Internet, pero es saber utilizarlo como ahorita lo utilizamos para compartir el conocimiento sin importar dónde estemos. Estamos acortando la distancia. Y al acortar la distancia, nos lleva a ese camino del conocimiento, a ese camino de integrarnos, de unirnos como hermandad. ¿Sí? Platicábamos con una hermanita que había venido, le decía, oiga, ¿usted cree que todo es malo de las redes? Le digo, no, porque si no fuera por el internet, yo usted no lo conocía, usted está viviendo en Canadá, la hermanita está viviendo en México. Entonces, vamos a utilizar todos los medios para el beneficio de nuestro proyecto, para que ese recurso, energía como dinero, compartirlo con los demás, pero ya transformándolos a través de nosotros. Hacer nuestros propios jabones es muy hermoso, sí, es muy hermoso. Hay manuales, eso nos va a ayudar. ¿Para qué? Para vivir en esa impecabilidad. Pero no es tan solo hablarlos, qué bonita clase, sí, nos dijo que debemos de hacer, pero ahí se queda. Es llevarlo a cabo, hermanito. Es llevarlo a cabo. Les hablo de estos jabones artesanales porque en este caso mi hijo se metió en un curso, en un taller de elaboración de jabones artesanales. Dice, no es que salen muy caros los materiales, papá, no importa, pues los compramos. Lo que necesito que empecemos a generar todo lo que necesitamos nosotros. Si yo hablo de que ya no quiero estar conectado dependiendo del sistema, pero compro todo. Hasta el maíz lo compro, aunque sea transgénico. Cuando puedo yo sembrar. Tenemos que empezar a trabajar eso. O en vez de comprar ese maíz transgénico, le compro a los hermanitos que siembran acá cerca. Todo ese tipo de cosas nos van llevando a pulir lo que tenemos de nosotros, lo más hermoso, como decimos, ¿no? Bien, hermanitos. Asimismo, miren ustedes, pues aquí nos lo pintan esta flor muy hermosa, ¿no? Si se dan cuenta, es una flor que está integralmente conformado en forma dual. Tenemos una flor que es de color azul con amarillo. Recuerden, el fluir, el saber caminar como la flor. El color amarillo, la energía interna. Saber fluir, saber caminar en este camino, pero también saber tener el conocimiento y la energía interna nos va a llevar a que podamos nosotros
vibrar justamente en este camino, floreciendo, con lo del cuentito que les decía, ir floreciendo, mostrar algo diferente al mundo, dar esperanza al mundo que todavía podemos hacer las cosas. Muchas veces nos enfocamos siempre a lo negativo, ¿sí? Cuando podemos enfocarnos en estos dos rubros, en estos dos ámbitos de la vida. ¿Cómo? En lo material, pero también en lo espiritual, ¿sí? Si nos damos cuenta, la gran madre Xochiquetzali está descalza, no tiene sus guarachitos y no tiene ningún pie avanzando hacia adelante. Dices que no hay que avanzar a ningún lado. Aquí donde estamos, desde aquí, es todo lo que podemos encontrar. ¿Por qué? Si nos conectamos con la Madre Tierra, dice, tú encuentras muchas cosas. Sanación. ¿Te acuerdas que les decía que caminar en la tierra descalzo? Hay medicina. Ahí están nuestros abuelos. Por eso, respetar a la Madrecita Tierra es muy hermoso. Cuando se siente diferente la vibra, cuando empezamos a respetar todo y a todos, la Madrecita Tierra, el aire, el sol. Ves con otra óptica la vida. Ves salir el sol y dices, qué afortunado soy, ¿verdad? Hoy que desperté. No cuántos ya no despertaron. No cuántos ahorita ellos están sufriendo por buscar un platito de comida. No cuántos están en una guerra en este plano existencial. Yo que me siento en mi mesita, me sirve mi comida calientita, lo disfruto, después de eso me relajo y hago otras actividades. Cuando otros están intranquilos, con miedo, perseguidos, eso nos va a hacer valorar precisamente nuestro florecimiento. En su faldita tiene el color rojo y el color amarillo, ¿no? También el color amarillo es revestirnos del conocimiento que nos da nuestras experiencias y emplearlos para nuestro beneficio. Dentro de su atadito tiene, si se dan cuenta, justamente tiene una tela de color blanco y tiene estos rombos, ¿no? Este pequeño rombo. Este rombo lo encontramos en los principales generadores de la naturaleza. ¿Y quién es? ¿O quiénes son? Xochiquetzali y Tonatiuh. La hermanita Leti creo que no está con nosotros. Ella decía en alguno de sus compartir, dice, yo veo al Tonatiuh este rombo. Cuando me enfoco, abro y cierro los ojos, al contemplarlo, encuentro este portal. Y aquí está, miren. Nos habla de ese portal, de cómo podemos conectarnos con ella, por la Madrecita Tierra. Xochiquetzali, la flor hermosa, es todo lo que hay en la tierra. Las plantas, los animales, todos los elementos, todo es hermoso y todo está interconectado, interrelacionado, que también le llamamos nosotros Teo Inan. Esta palabra es muy hermosa y muy profunda, ¿eh? Permíteme. ¿Qué pasó? Teo Inan. Teo como la energía sagrada. Inan, la partícula I, su mamá de tercera persona. Nan, de Nantli, de Nantli, de madre. La madre de los seres sagrados. Xochiquetzali. ¿Y quién es? ¿Y quiénes son esos seres sagrados, hermano? Cada uno de nosotros. Nosotros somos seres sagrados, seres poderosos.
que podemos transformar el mundo nuestro alrededor a nuestro antojo, hermano. Pero necesitamos, nos dice Xochiquetzali, miren, tiene este ave hermoso, que es el quetzal. Toda la cabeza le cubre el ave del quetzal. Nos dice debemos de tener ese pensamiento hermoso de la impecabilidad que se maneja en la toltequidad, la impecabilidad. En su libro del doctor Ruiz, no me acuerdo su nombre, si es Luis Ruiz, no me acuerdo, pero de los 4 acuerdos, habla mucho de la impecabilidad. Sé impecable con tus palabras, con tu actuar, ¿no? No predispongas, no juzgues antes de, ¿verdad? Entonces lo que nos dice, y justamente dice en su tocadito de la abuelita Xochiquetzali, como armonía, el quetzal está en medio y como armonía, chequen, tiene 2 florecitas. En los dos, así como está en la derecha, pero en la izquierda también está otra flor, vean. Dice, florezcamos en estos 2 ámbitos básicos, en lo espiritual y en lo material. Esos dos. Pero al florecer nosotros en estos 2 ámbitos, debemos de ser medicina. Y aquí nos estamos dando, miren, en su tocadito de arriba. Debemos de ser medicina, no veneno, medicina. Ojo, la medicina en exceso se vuelve veneno. Por eso es que dice, tranquilo, vive en armonía. Porque, miren, el amor es una medicina para el alma, para el espíritu, ¿verdad? Necesitamos de ese amor, de nosotros, del amor para nosotros mismos y el amor de los demás. Pero mucho amor a nosotros mismos nos convierte a veces en personas narcisistas que creemos, nadie nos merece. Yo soy mucho para esta persona, ¿no? Sí, entonces dice, tranquilo, la medicina debe estar en armonía. Y fíjense que ya no lo tiene en la cabeza el tocadito, sino que aquí en la parte de la nuca, ¿no? Tenemos aquí un tocadito de ocelos. Para poder florecer, para poder florecer, necesitamos hacer ese análisis, hacer esa introspección como ocelo, con paciencia, estar acechando. Hay oportunidades que hay que aprovecharlos para florecer. ¿Cómo, hermanitos? Hay que estar muy atentos. ¿Alguien veo que necesita de mi ayuda? Oiga, hermanito, ¿todo bien? ¿En algo te puedo ayudar? Ojo. No, pues sí, mire, tengo eso. Si te sirve, te puedo apoyar con, ahí, con la palabra, y si se puede con algo material o económico, monetario, hay que ayudar, hermanito. ¿Sí? Por eso dice Ocelos, estate atento, ten paciencia. Hay oportunidades de florecer y de ayudar. Porque no todo el tiempo, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? No, no. Hay que saber analizar cuándo debemos de ayudar y cuándo no, alejarnos. Porque ojo, todo con exceso perjudica al otro. Siempre le estás ayudando en sus necesidades. Al ratito, pues ya solo quiere dame, 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 dame. Y eso tampoco es bueno. Necesitas dejarlo que florezca. No debes de florecer por él ni por ella.
En su tocadito también, aquí en su espalda, en su quechquemil, encuentra uno, dos, tres, cuatro. Generar toda esa verdad, ¿no? Miren, en su tocadito de su oído, que tiene una cuenta de azul de jade, pero tiene las marcas de la serpiente, de Coat, y se deja fluir todo lo que tú escuchas. No te tomes nada personal, deja que todo fluya. Ese va a ser tu verdad. Lo que quede va a ser tu verdad, tu experiencia. Al mismo tiempo, tiene el color jade, fluir, la fuerza de voluntad, el amor con que debemos de hacerlo, que sería la pureza que nosotros le impregnemos. Esta flor de color amarillo, la energía, la sabiduría interna que vamos obteniendo. Todo esto va a ser Malinali, nos va a transformar, es una medicina, a la vez que ahí está el vibrar. También nos muestra el vibrar desde adentro. Lo puro que yo tengo, lo empodero con mi fuerza de voluntad y lo convierto en una energía. O sea, de lo que yo siento, que es el centro, miren, el color blanquito, lo puro que yo vibro desde dentro de mí, desde mi energía, desde mi vibrar, le impregno la fuerza de voluntad, que es el color amarillo, pero también la energía interna. Y el color rojo es la energía, como el aura que decimos que estoy emanando. Al emanar esta aura, los demás lo perciben. A veces inconscientemente lo perciben. No sé si les ha pasado a ustedes, que yo me encuentro a personas, digo, presiento su aura, digo, la persona, no sé, en algún momento he compartido palabra con él. No lo sé, pero me cae súper bien, ¿no? Pero también llegas a encontrar a personas, dice, oye, siento que tiene las mejores intenciones, pero como está vibrando, como que en alguna parte de su ser, como que está mintiendo. No, no lo siento tan sincero con sus palabras, con su actuar, ¿no? Y es lo que nos dice. Si todo esto lo trabajamos con Xochiquetzali, desarrollaremos esa cualidad, ¿no? El trabajar en armonía. Y bueno, la abuelita que les decía yo hace ratito es una abuelita, esta es la madre naturaleza. También le llamamos nosotros, ¿se acuerdan de? Ah, inclusive está como regente en alguno de las veintenas, algo así de mujer, de señora anciana, se me fue el nombre, ¿no? Se me fue el nombre, es una regente, que justamente la abuela representa toda esa edad, toda esa experiencia. Este cabello tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntitas. Recuerden que el cabello es conexión, el cabello es una fuente por donde nosotros nos conectamos con la energía. Entonces, lo que nos está diciendo, dice, conéctate con esos 7 rumbos. Tú eres el séptimo rumbo para poder trabajar, pero debes de saber escuchar. ¿A quién? Al universo. Debes de escuchar a la madre tierra, chequen su manita, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es una energía femenina y no una energía masculina? Chequen su pecho, su seno. Habla del sustento, que ella nos da el sustento, metafóricamente, ¿no? Y ella en su metate está moliendo. Este es el sustento, estos son lo de la elaboración de los tamalitos, la masa del que sale del maíz. Pero si se dan cuenta ustedes, su metlapil, o sea, esta parte tirita de piedra para moler los granos, está partido en dos, ¿no? Dice, debes de trabajar energéticamente para crear tu propio sustento, conectándote con lo de arriba a abajo. Dicho en otras palabras, en otro tipo de creencias, hasta religión, lo que es arriba es abajo, como es abajo. Tú decides en qué armonía, en qué armonía vibrar, porque también lo negativo es armonía, así como te quieres conectar. Solo recuerda que todo lo que hagas
se te regresa. ¿Sí? Muy bien. Esto es un poco lo que les decía hace ratito, la gran abuela que comparte el sustento del universo y lo hermoso de la naturaleza. Ella nos los da todo, la abuelita Xochiquetzal, ¿no? Nos habla de la sabiduría que acumulada tenemos sin importar la edad. Veo que lo que vemos aquí es la experiencia, las rayitas que tiene son las experiencias. El tocado del ave de Quetzal. Miren, aquí está el ave de Quetzal, lo que les decía, ¿no? Está súper conectado. Y chequen quién es su regente. Como es el último signo que cierra este ciclo, pues por lógica, en la trecena de Sexochitl, su regente es huevo escoyote. Es el huevo escoyote, el coyote anciano, el coyote sabio, ¿sí? Todos estos colmillitos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 colmillitos que simbolizan la experiencia, la edad, porque se nos caen los dientes, ¿no? Y él los cuelga aquí alrededor, simbolizando el conocimiento, el cúmulo de las vidas pasadas. Así como está, son 6 colmillitos. Son, cuando morimos, estos colmillos, como coyotitos, regresan a la tierra. Por lo tanto, esas son 3 vidas que te estoy presentando aquí. 3 vidas. ¿Qué más? Pero, pero nos está mostrando solamente un lado, cheque, ¿no? Está de perfil, no está de frente. Entonces, el otro lado tendrá como collar otros 6 colmillos, ¿sí? Entonces ahí serían, perdón, otros 3 colmillos, entonces serían 6 vidas, ¿sí? Más los que porta, es lo que yo les decía, las 7 vidas pasadas. Que hay, dice, aquí está, es el cúmulo de conocimiento, por eso él es anciano, tiene mucha experiencia. Y entonces, ¿cuál es el trabajo que debemos de hacer? Bueno, para que podamos florecer, pues debemos de tener conocimiento, haber practicado estos ejercicios, y ¿qué les puedo decir? Dar medicina. Y de aquí nos lo dice, miren, inicia con Xochitl, inicia la trecena con Xochitl, ¿y con quién creen que cierra? Con medicina. O sea, este debería, y si nosotros lo ubicamos así en una forma circular, debe de cerrarse este pequeño círculo para dar esa medicina, ¿no? No acaba ahí. Chequen ustedes. El abuelito Huevo Escoyot tiene sus guarachitos, si se dan cuenta, aquí no son blancos sus guaraches. ¿De qué color? Son amarillos. El color amarillo, recuerden, es el conocimiento. Es la luz del sol que llega a nuestra mente. Por eso nosotros podemos ser como Tonatiuh, sí, dando nuestro conocimiento, iluminándole la vida a los demás, ¿no? Y él sus piecitos los mantiene arriba, o sea, no los baja en la tierra. Entonces nos habla de un conocimiento espiritual, sí, porque a veces creemos que, yo soy el coyote anciano ¿dónde está mi coyote? ¿No? Aunque sí lo podemos tener, eso nos los va a recordar, ¿no? Entonces, miren, él está atuendado en su cintura de color rojo, que simboliza justamente la fertilidad, que simboliza la fuerza de voluntad. En su cintura tiene estos 2 cuentitas, que es de color blanco, ya en su cintura fajándose. ¿Por qué? Porque se dice que la fuerza de voluntad radica aquí en la cintura, ¿no? Por eso nosotros en la actualidad, cuando queremos levantar algunas cosas pesadas, ¿qué hacemos? Nos fajamos, ¿no? Hasta compramos nuestra faja. Sí, para que tengamos la fuerza. ¿Por qué?
Decimos que es aquí en la parte de la cintura, es donde se acumula la gran fuerza de hacer las cosas. Por eso nos lo está mostrando. Dice, ten la fuerza, ten la valentía de obtener esa sabiduría, ese conocimiento. Y como collar tiene un gran colmillo, ¿sí? Este gran colmillo hermoso, enorme, lo, se lo pone aquí en el cuello. ¿Qué quiere decir? Por eso a veces, no sé si ustedes han visto, algunos tienen su collarcito con un colmillito de coyote, del coyote. Y tiene un simbolismo. Aquí en Guerrero, muchos de los hermanitos cargan ese colmillito. Es como protección, es como intuición, recordándoles la sabiduría que emana de nosotros, de cada uno de nosotros. El colmillito representa nuestra sabiduría, nuestra ancianidad. ¿Sí? Dices que estoy trabajando para mi ancianidad, para mi conocimiento. Estoy trabajando y vibrando en este camino que se me ha dado. El Sumashlat tiene el color rojo y blanco, pero chequen, tiene 3 plumas de águila, 3 ataditos de pluma de águila en su mashlat. Y el mashlat lo que cubre es nuestra parte sexual. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, fertiliza lo que tú des aquí como conocimiento, que ese conocimiento del hermanito que está recibiendo el conocimiento se eleve al cielo, que le ayude a volar, no que le ayude a morir. No, es lo que dice el coyotito. Adelante. Permítete a ti mismo, a ti misma, llevar esa plumita. Decirle, recordarle, tú puedes volar. Cada uno de nosotros, si pudiéramos, si quisiéramos, de una u otra forma, enseñarle a volar a los demás, dale el conocimiento, dale el amor propio a sí mismo. Eso le va a ayudar a volar, a vibrar en ese universo tan hermoso. ¿Sí? Y es lo que nos está dando aquí el coyotito. ¿Sí? Sus cacles, sus guarachitos, se chequen, tiene el color amarillo y también en la punta tiene una cuentita. Dice que tu caminar en la parte espiritual te va a llevar, te va a conducir hacia ese impecabilidad, hacia ese túnel neltilistli, la pureza de tu ser. ¿Sí? Y si se dan cuenta, miren esta cuentita, lo mismo tiene la mujer aquí, pero en el oído. Lo mismo tiene aquí en sus guarachitos ¿sí? Del huevo escollo. En sus manos nos está mostrando, nos está entregando este carricito, estas flechas, ¿sí? Además de que su cuerpo, si se dan cuenta, es un cuerpo que es casi parecido al color de nuestra piel. O sea, no es totalmente el animal que como decimos, ¿no? Es cuerpo humano. Son manos humanas, no está el coyotito con sus garras, no, son manos humanas. Aquí en sus pulseritas, que son de jade, tiene la armonía, dice, que tu caminar, tu actuar, tu crear con las manos sea armonioso. Él mismo, en su cuello tiene un collarcito de jade, ¿sí? Por eso les he recalcado en estos ejercicios, consigan un collarcito que tenga jade. ¿Qué debe de tener un coyotito? No, si gusta nomás algo que tenga jade como un collarcito. Eso les va a recordar el fluir como el agua, ¿no? De no estancarnos. En su oído, en la parte de su oído, aquí miren, tiene una gran cuentita de chalchihuitl, de jade, y tiene con cuentita de serpiente, como esas marquitas, cuadraditos, y tienen un puntito, otro cuadradito, ¿no? Nos habla de la piel de serpiente, dice.
escucha, escucha todo lo que puedas, pero hazle como la serpiente, eso que es lo que escuchaste, que aprendiste, lo necesitas desaprender, deséchalo, cámbialo de piel como la serpiente. Y tiene una cuentita, miren, también es una flor y la cuentita, la verdad. Dice, bueno, escucha, pero selecciona, si eso es verdad, adelante, utilízalo, pero si no, deséchalo. No tienes por qué retener ese conocimiento que a ti no te sirve, ¿sí? Y dentro de su tocadito, miren en su ojo, chequen aquí, tiene una pequeña vírgula, como de la palabra que emana justamente de su ojo, ¿no? Tiene un chalchihuitl. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a través de nuestros ojos, que a través de hipnotizar nuestro ojo, damos un mensaje, ¿sí? Que nuestra vista lo debemos de utilizar para hipnotizar, para obtener información, para seleccionar lo mejor que podamos hacer. Que comuniquemos también con los ojos del saber observar, pero también dejemos fluir. Ah, no vi esto y me retengo con eso. No, sino que tengo que empezar a vibrar, a fluir en armonía. ¿Sí? Y si se dan cuenta, es un coyotito, que es un coyotito anciano. ¿Por qué? Porque aquí ya no tiene dientes. Miren, nada más los colmillitos que tiene enfrente, ¿verdad? Porque si fuera un coyotito normal, pudiéramos decir que tuviera otros dientitos, no otras muelas, y no tiene, ya nada más los colmillitos enfrente. Tiene un pequeño antifaz que le ponen, miren, de color amarillo, la importancia de la vista. Les decía yo que el coyotito, si lo agarras de frente para poder atraparlo, jamás lo atraparías, ni dispararlo, porque no acciona el arma, al igual que las flechas. Y cuando lo te ve de frente el coyotito, sientes tu cabello como que se esponja, ¿no? Te da una vibra, porque él tiene el poder ese de poder conectar. Ahora bien, el mismo coyotito nos muestra, chequen, este atadito de carrizos, que son tres, ¿sí? Nos habla de nuestra creatividad, nos habla de nuestros objetivos, que esos objetivos que nosotros pretendemos tener, miren, va a ser un chimal y van a ser un escudo para protegernos. Pero esa protección debe de fluir en estos cuatro rumbos con fuerza de voluntad, en lo espiritual y en lo material. Y todo esto fluir debe ser un logro en esta banderita de Panquetzalistli. Hoy levantamos nuestra banderita hasta las 6:45. Terminamos con la trecena de Panquetzalistli, de levantamiento de banderas, ¿no? Y todo este levantamiento de banderas va a estar conectado con la medicina en los dos ámbitos de nuestra vida, ¿no? En el ámbito que ustedes ya les comentaba, toda esta energía debe de estar ahí presente, lo puro, lo impecable. La banderita blanca nos habla de que haber logrado la impecabilidad, el trabajo honesto, la transparencia en nuestras acciones y en nuestro trabajo. Ahora bien, nos dice que también debemos de estar conectados, ¿sí? ¿Con quién? Con nuestra madrecita tierra, con la creación. Este sí es de Zipactli, ¿ya se dieron cuenta? Este sí es Zipactli que está aquí presente, porque está hecho como con triangulitos, ¿no? ¿Se acuerdan de Zipactli? De la creación, ¿sí? Este triángulo que tenemos aquí es la unión de la energía femenina y masculina y crean a un nuevo ser que va a trascender. Por eso es que aquí ese es el tercer elemento. Son tres puntas, tres aristas que tiene este triángulo, ¿no? Que habla de la creación, de crear un nuevo ser energético. Y por eso tiene un puntito en medio, porque nos habla justamente de la creación de una energía muy hermosa que somos cada uno de nosotros.
que fue creado por nuestro papá y nuestra mamá, ¿no? Entonces nos dice, conéctate con Zipactli, sé el creador de tu vida, de tu camino, de tu sendero, de tus proyectos, llevando esa luz como una antorcha. Miren, aquí está. Haz que florezca esa luz como una flor que lo vas a ocupar como una antorcha. ¿Por qué tiene colmillos, hermanitos? Porque duele enseñar lo que sabemos, lo que creamos. A veces duele. ¿Por qué duele enseñar? Sí, porque no eres comprendido a veces. ¿Ah? Y tenemos aquí otro regente que es Ishneshli. Este Ishneshli no es nada más que el coyotito joven. Sí, ¿cómo sabes que es el coyotito joven? ¿No? Permíteme tantitito, voy a conectar porque parece que se va a descargar la lab y no está conectado. Ay, caramba. Listo, hermanitos. Ya estamos de regreso. Bueno, les decía yo, por eso es muy importante al momento de leer los Amoshli. Miren, tiene el mismo collarcito del colmillo, ¿eh? En su cuello tiene los colmillitos que tienen los colmillitos del huevo escoyote. Dos, aquí, en esta parte, él todavía no tiene guarache. Es una energía masculina por su mashla. Tiene una posición, es del arte, joven, y se pinta el rostro, porque es un guerrero, todavía sigue trabajando en su energía. Su orejita como la orejita que tiene. Su cabello, por su copetito, representa la juventud. En su tocadito tiene el color azul, rojo y estas barritas de ocote, que son 5, y la medicina y su pensamiento de él también es medicina del huevo de coyo. Pero chequen, 1, 2, 3, 4, 5 cuentitas de color blanco en la frente. Esas cuentitas de color blanco en la frente simbolizan justamente el trabajo, la pureza con lo que se va conduciendo. Pero él, su ojo, chequen, está pintado, está enfocado de ver lo mejor que podamos encontrar. Como, como un coyotito joven, empodera su palabra, por eso nos lo muestra como una medicina, para poder trabajar con nuestros objetivos, con nuestra impecabilidad y con iluminar nuestro camino. ¿Sí? A la vez, a la vez que este coyotito está conectado con alguien más, nos dice que debemos de generar, de trabajar con nuestra energía femenina. Chequen aquí, miren. ¿Por qué decimos que es energía femenina? Tiene sus senos aquí, miren, sus senos. ¿Por qué podemos llamarle que es abuela? Miren estas arruguitas que tiene aquí en su vientre. Eso representa también que es una abuela, ¿verdad? Es una energía femenina, este es su cuerpo, su casa. Pero ¿por qué le quitan la cabeza? Nos dice, es conectarte con los ciclos de la energía femenina. ¿Y quién sería? La luna. Ella nos lo muestra, mira. Nuestra feminidad, nuestra parte femenina como seres humanos, no como hombres o mujeres, como seres humanos, hermanitos. Acumular, conectar esta cabecita, dice con la luna, ¿no?
empoderar nuestra energía femenina. Y no hablamos de homosexualidad de ninguna manera, estamos hablando de potencializar nuestra energía femenina para la percepción e intuición que tiene el trabajar con la ciclicidad de la luna. En el ejercicio de conejo yo les hablaba, ¿no? Cuando en los 7 días de la luna llena, empoderar todo ese conocimiento que tengo. Claro, voy a iniciar con la luna nueva. En la luna nueva vamos a empezar a crear proyectos en esos 7 días. En el cuarto creciente vamos a alimentar, vamos a hacer crecer estos proyectos, empleándolos, enfocándolos. En la luna llena buscamos ese conocimiento, vamos acumulando ese conocimiento. En el cuarto menguante vamos seleccionando lo que no nos sirve en cada proyecto. Son 28 días por cada luna, ciclo de la luna. Y si multiplicamos 28 por 13, nos da la cantidad de 364 tonalti días. Y va a decir, bueno, ¿y el otro día? ¿Qué pasa con el otro día? Es para ajustar la cuenta de la luna. Se hacen ciertos ajustes ese último día. Pero también ese último día nos corresponde a nosotros trabajar, evaluar esas 13 lunas. ¿Ah? Bueno, entonces, hermanitos, en la parte de abajo, este somos nosotros. Este personaje, así como está esperando ser fertilizado, no fecundado, fertilizado por el huevo de coyote. Todos nosotros, a través de la experiencia, lo que esperamos es tener ese conocimiento que nos sirva para fluir en nuestro camino, para que sea nuestro escudo de la sabiduría, de los logros que nosotros tengamos. Y bueno, les decía yo, vamos a florecer como Zipacli, como Yeyecas, como Cali, como Cuespali, como Coatl, ¿sí? Como Miquisli, como Mazatl, como Toshli, Atl, Itzcuintli, Osomatli y Malinali. Y este cierra el ciclo de la trecena. ¿Sí? Nos dice que en la trecena de Sexochitl ocupa el lugar número 4. Trecena de Uno Flor nos propone tener la voluntad nos propone tener la voluntad necesaria por o para florecer. Y pues nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿en verdad queremos florecer? ¿En verdad queremos expirar ese perfume para los demás? Pues nos invita a eso, ¿no? A que tengamos esa voluntad, esa fuerza de voluntad. Y para florecer, ¿nos vamos a enfrentar a retos? Claro que sí. Y esos retos a veces son dolorosos, ¿no? Como nos lo muestra aquí, miren, los colmillitos de Zipaxli. Florecer en todos los aspectos posibles, a enfocarnos en lo que es bello y lo que es positivo, a disfrutar lo que la vida nos ofrece y a nutrirnos de la experiencia que adquirimos en el camino, ¿no? ¿Se acuerdan la regente, la abuelita con su cabellito blanco? ¿No? Justamente nos habla de eso, de que esa experiencia que acumulamos, que esa experiencia que vamos adquiriendo en este camino, en este sendero que es la vida, pues nos debe de ayudar a vivir en armonía. No nada más vivir la vida, a ver qué pasa, a ver qué me trae, no. No, debemos de estar enfocados en que debemos de aprender. Todos los días aprendemos cosas nuevas.
Todos los días aprendemos de lo que vivimos, de lo que caminamos. ¿Sí? A su vez, a su vez, nos pide no abandonarnos a los placeres, sino a disfrutarlos con templanza, tranquilos, no ir hasta los extremos, ¿no? Lo que les decía, por muy bueno dar amor, por muy bueno ayudar, con exceso, hace daño. Debemos de vivir en armonía, a no ser negligentes con nuestras palabras. A veces somos negligentes. Nuestros pensamientos o nuestros actos y a reconocernos como seres sagrados, hermanitos. Somos hijos de Teoinan, de la gran madre generadora de seres sagrados. Como humanos somos seres sagrados. Que nos diga la religión otra cosa, que nos diga la educación otra cosa, que nos diga los medios de comunicación que nos programan otra cosa, pero el que tiene la decisión de decir, sí, tiene toda la razón, soy un pecado, soy un inútil, soy una abominación, depende de nosotros, porque no es así, porque somos seres muy hermosos, creados para vivir en armonía, y ¿por qué no? Ser felices, ¿no? Nos habla también, dice, partícipes de la conciencia universal, solar. Por eso la abuelita nos está mostrando una mano hacia arriba y el otro nos está señalando hacia la tierra. Dice, sí, vuela en el universo, conoce, pero no te olvides quién eres, no te olvides de la tierra que pisas tú, agradecele. De una conciencia universal solar que ha florecido a través de nosotros, ¿verdad? Todo florece a través de nosotros. Por eso yo les decía en las clases, pídele al universo que nos dé, nos va a dar. Hay suficiente para todos. Su orientación de este rumbo es del rumbo Huizlampa, el rumbo sur. Recuerden que empieza con Tlahuizlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y termina con sur. Es del rumbo sur, Xochitl. Su color es azul turquesa, azul hermoso. Cuando nosotros fluimos, tenemos ese azul turquesa, ese azul hermoso. Su regente, Huehuescoyotl, Ixnextli. También el Ixnextli, o sea, el que se pinta el rostro, pero también es el coyotito joven, ¿no? Travieso, que toma con muy buena actitud todas las circunstancias, todos los retos que le representen en la vida. Y aquí está, miren, la trecena de Seshochit, ya en el Tonalama, en las trecenas, chequen, tiene un piecito hacia arriba, nos dice, en esta trecena, estamos destinados a elevar esa flor que somos hacia lo espiritual, pero también hacia lo material, hermanito. Y chequen, la energía que se conecta directamente es una energía totalmente oscura, pero con un tecpaz en el corazón. No nos está diciendo agarremos un cuchillo y nos... No, metafóricamente nos está diciendo, empodera, dale conocimiento a tu corazón, a tus emociones, para que de ahí emanen esa energía con esa fuerza de voluntad. ¿Cómo qué emociones? El amor, la honestidad. Hermanitos, la honestidad es algo importante. La empatía. Si nosotros hemos entendido la empatía, dejaremos de ser esas personas que queremos que se hagan las cosas
a nuestra manera. Quiero que tú me ames. Quiero que tú estés disponible a la hora que yo diga. Y no es así. No es así. Cada ser humano tiene su tiempo disponible y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Por eso yo les agradezco cuando me acompañan en las clases. Es un tiempo que no va a regresar. Por eso lo debes de aprovechar para florecer, ¿no? Así como está este personaje, miren, tiene un tecpad. En esta parte tiene un tecpad que hacia arriba está floreciendo y hacia abajo está dando la fuerza de voluntad de conectarse con la tierra. Dice, florece a través de tu corazón. Ujú. Y no está diciendo, haz sacrificios a alguien, quítale el corazón, sácale para ofrecerlo. No, dice que debe de emanar desde nuestro ser interno. Y chequen, en la imagen de arriba de esta trecena, está bajando una energía como un guerrero que en la mano trae la justicia, chequen, pero no lo viene mostrando, párale, no, lo trae ahí el pequeño escondidito en su mano, en su brazo, miren, trae un matepostle, el hacha, y en su otra mano trae los punzones de maguey y de hueso humano o de hueso de ocelot. Ay, caramba, hueso humano. Son nuestros huesos, nuestra estructura ósea. Gracias a estos huesos, sostienen nuestro cuerpo. Y dice, tu fuerza de voluntad va a sostener tu cuerpo espiritual, tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional. Ujú. Dentro de este tocadito trae aquí en su pecho, un, un cuadradito de color blanco. Que aquí en y el chiquiscali, nuestro caja torácica, acumulemos todo lo puro, lo limpio, ¿sí? Y que nosotros, lo más hermoso de esta imagen, chequen, ¿de dónde sale? Del sol. Dice, tú tienes la energía, la luz, el conocimiento, la disciplina, la perseverancia, el entendimiento, la humildad de nuestro tata Tonatiuh, de nuestro abuelito Sol, de nuestro abuelito que genera luz y calor. Es un hermoso mensaje que nos da, en donde nosotros nos dice, indudablemente, somos seres sagrados. Que nos hagamos, bueno, que nos hagamos que somos inútiles es otra cosa, hermanitos. En serio, que somos gente sagrada, muy poderosa, capaz de transformar nuestra vida. Tequiliscayot Xochitl, el trabajo con la flor. Seleccionar un lugar tranquilo, un lugar sagrado. ¿Dónde? Puede ser una cueva, puede ser una montañita, puede ser un río. Ustedes ya saben mi lugar sagrado hermoso. Yo les he enviado fotografía. En el río. Me siento súper conectado, bien tranquilo. Pero entiendo por qué. Porque mi señora de la noche es Chalchihuitl. Porque mi señor del día es este Xiuhtecuhtli, el señor del fuego celeste. Mi volátil, Xiuquetzali. No, Xiutzitzilin, perdón. El colibrí, azul turquesa. Y mi regente, Clauis Calpantecutli, la luz hermosa, el señor de la aurora. Ahora entiendo y comprendo por qué me encanta ir al río. Ahora entiendo por qué me encanta contemplar el cielo antes del amanecer. Ahora comprendo que no me gusta acumular, me gusta compartir. ¿Por qué? Porque la serpiente así es, se desprende de su piel.
Es esa parte también de florecer, hermanitos, entender nuestro tonalito. Dos, hace ejercicios de respiraciones y acechar nuestros objetivos en los diferentes ámbitos de la vida. Trascender, compartir. Al momento de respirar, vamos a concentrarnos qué es lo que queremos hacer. Tres, formar nuestra Matlaguiei Xochiponilis tridente. ¿Se acuerdan? Muchos lo siguen haciendo, hermanitos. Matl, ma de matli, de mano, yeyi de tres puntas, Xochiponilisli, florecer. ¿Y por qué tres? ¿Y por qué no los cinco? Ah, porque las energías creadoras, las dos, femenina y masculina, y nosotros somos los que estamos creando el número tres y enfocamos que en esta punta enviamos, ya me puse tranquilito en mi lugar sagrado. Dos, ya hice las respiraciones, ya sé cuáles son mis objetivos, ya me los recordé, dice mi hijo, ya me los recordé. Ahora viene, voy a enviar mis objetivos al universo, hermanitos lindos. Lo voy a enviar al universo. Y al momento de enviarlo al universo, mi gran padre, nuestro gran padre universo, empezará a generar esos caminos, empezará a generar esos espacios, empezará a generar esa abundancia para que sucedan las cosas que queremos nosotros. Es un gran padre y nos ama y nos quiere. No nos castiga, no, jamás. ¿Quiénes se castigan? Nosotros mismos, por nuestras decisiones que vamos tomando en el transcurso de nuestra vida. No, es que me va a castigar, Diosito, no es cierto. Nosotros mismos nos ponemos esos obstáculos. Dice que esta energía la vamos a de nuestras diferentes, en los diferentes objetivos, en nuestros diferentes ámbitos. En lo espiritual, en lo material, en lo económico, en lo profesional, en lo familiar, en lo psicológico, en la abundancia, todos los objetivos que tengamos nosotros, ¿no? En todos los objetivos que nosotros creamos. Bueno, todo esto lo vamos a empoderar con nuestro Mayeyi, mano de tres, Xochponilis. Dice, sentir el aroma, ya lo envié. Dice la religión católica, dice Jesucristo, pide y se te dará. Claro, porque él practicaba la espiritualidad, no la religión. La religión lo crearon estos sacerdotes, ellos lo crearon. Él no vino a crear una religión, él vino a enseñar a ser espirituales, a decirnos que tú eres el templo de su Señor, de su papá, que es el universo. Cada uno de nosotros somos templo. Es por falta de interpretación y de conocimiento que cada uno de nosotros lo va a enfocar a su beneficio. Ojo. Cuatro, sentir el aroma, textura, emoción, satisfacción de los logros en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, sin importar qué exagerado sea. Por ejemplo, hermanitos, fíjense, cuando yo hice este ejercicio, una de mis intenciones es que con este conocimiento yo pueda conocer a demás hermanos que estén en todo el mundo. ¿Y se me ha concedido? Sí,
Tenemos al hermanito Fabián, que hoy nos acompaña, él está viviendo en Japón y está compartiendo este conocimiento. Está el hermanito Pedro, está en Nueva York y comparte ya con este conocimiento, ¿no? Está el hermanito Matlacli Yeyekat, Juan Yeyekat 13 Viento, está en Estados Unidos. La hermanita Ana está en México. El hermanito Enrique en México. Y así todas las hermanitas que están en la frontera, en diferentes partes de lugares. El hermanito Alexander está en Colombia. Todo esto yo lo intencioné en ese momento que yo trabajé. Por eso dice, no importa qué tan exagerado sea, cuando lo intencionas, se logra. Sucede, sucede, hermanitos, sucede. Háganlo. 5. Vibrar en esa energía ondulante que nos guíe, que nos guíe en nuestro caminar. En esa energía que ahora yo ya creé, ya se me dio, ahora tengo que vibrar con ellos. No diciéndole, vean cómo camino, así se hace, no. Diciéndole, caminemos juntos, hermanitos. Cada uno de nosotros tiene un conocimiento y qué mejor que podamos unirlo ese conocimiento. Vibrar justo como nos gustaría vernos en un tiempo presente, porque el éxito se vive en el camino, no a final del camino. Esa frase lo he escuchado mucho con el ámbito occidental y funciona así. Los abuelitos ya lo hacían. Dice, actúa como si ya lo tuvieras eso que tú estás intencionando, porque estás generando, estás enviando esa información al universo. Porque sucede también a la inversa, dices, uy, universo, estoy bien enfermo, creo que me voy a morir. Y dice el universo, pues muérete entonces. Eso es lo que quieres. ¿No? Entonces todo esto es posible, hermanitos, de poder trabajarlo con nuestro tridente. Bueno, lo quise resaltar mucho, sentir el aroma, textura, emoción, hermanitos, y lo quise repetir, y los voy a decir esto. Es muy bonito vibrar en esta armonía. Sentir que tienes lo que pides. Sentir que tienes el poder como ser sagrado de agradecer, pedir, comprometerte y disfrutar de eso que tú pides. Porque sí se te da, sí se nos da. Pero, ¿sabe? La clave es que nosotros no lo creamos, que nosotros trabajemos, que trabajemos con la creación. Nosotros somos una creación sagrada. Por eso los carricitos en los Amushli ponen el número 3. Los trinitarios marianos hablan de la Trinidad. 6. Grabar un audio con la energía del que no nos empodere, con nuestros objetivos más íntimos y anhelos en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Sé tú mismo, no imites a alguien más. ¿Sí? Grabemos nuestros objetivos más íntimos, que eso nos empodere. El hábito de la repetición, de la programación, hermanitos, que nos empodere. Es muy hermoso. Lo he aplicado. Cuando voy manejando de aquí al trabajo, son 2 horas. Y en vez de ir escuchando, pues, música, que hasta a veces la música es negativa, la radio, como nos contamina, grabo mi audio. Ahorita con esta clase lo convierto en audio en MP3 y y lo inserto con mi celular, lo conecto con el estéreo del carro, lo voy a escuchar. Digo, suena bien lo que dije, pero
le puedo agregar yo esto. Me pongo a reflexionar. Es muy hermoso. Y a veces los audios extensos también nos aburren, pero yo los grabo de 5 minutitos, hasta de 10 minutitos, y lo va repitiendo, lo va repitiendo. Mi objetivo es florecer, mi objetivo es llevar conocimiento a todas partes del mundo, a tejer estas redes. Y me pregunto, ¿cómo seguiré tejiendo? ¿Cómo utilizaré las herramientas del sistema a mi beneficio para mi florecer? ¿No? Es muy hermoso, hermanitos. Ojalá lo podamos hacer. Ámbitos, ámbitos que podremos trabajar por un ciclo de un día. Una trecena, los 20 tonalti, los 200 tonalti, toda la vida. Les propongo estos, hermanitos. ¿No? Les propongo estos ámbitos. Primero, lo espiritual. Saber que existe alguien más en nosotros que nos da poder ilimitado. Un poder que no necesitamos hacer ningún pacto con alguien externo, como en la magia negra, que tienes que hacer un pacto con seres oscuros para que te den el poder y lograr tus cosas. Pero si es tu decisión, hazlo. El único pacto que tienes que hacer es contigo mismo, de conocerte, de empoderar, de poner, ya tienes los poderes. Lo único que tienes que hacer es compartir. Lo único que tienes que hacer es hacerlos trabajar en el ámbito emocional. Las emociones cuentan mucho. Cuando estamos felices, nos volvemos hasta más creativos. Cuando estamos en esa paz, tranquilidad, lo que dice el hermanito Alex, ese profundo paz, te lleva a una conexión divina, pero contigo mismo, en el ámbito nahuali. No quiere decir que me voy a transformar en un perro. No, no, no. Todo eso me conozco, lo pongo en práctica y me transformo en la persona que realmente quiero ser. Y no justamente en otro ser, sino que en mí mismo, vaya, en la mejor versión de mí mismo. La energía física, saber alimentarnos de qué energías, del sol, de la luna, de la tierra, del aire, del agua, de los animalitos. Podemos pedirles su energía. ¿Se puede? Claro. En el ámbito profesional, ¿no? Debemos también jugar con las cartas del sistema, actualizarnos en el trabajo, en la profesión que tenemos, ser más eficientes. Ser más eficientes, servimos mejor a los demás. No quedarnos ahí obsoletos. Pues es que ya tengo este estudio, ya estudié, pero estudio. No es que no me alcanza para ir a una escuela. Ahorita hay libros, hermanitos, hay cursos online y gratuitos. Solo nos queda ser autodidacta. Esto, al momento de nosotros mejorar, trabajar, nos va a abrir otras puertas, otras perspectivas, otro conocimiento más. En lo económico, en el ámbito económico, es importante. Es importante crear esa abundancia, hermanitos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a crear lo demás. Tenemos que jugar sus cartas también para traerlo hacia nosotros, lo que les decía yo ayer, entrar a ese portal y traer esa aportación, esa economía. ¿Para qué me va a servir? Para tener las mejores herramientas, para tener mejores cosas y trabajar. Porque no puedo ir yo a la tienda y decirle, ¿sabe qué? Necesito 2 kilos de glicerina, o me parece que algo así que se utiliza para las pomadas, por el jabón. Pero te pago con abrazos. No, tenemos que jugar también su movida. Y todo esto lo podemos llevar a nuestro ámbito.
Lo familiar, hermanito, en serio. Si uno está bien con la familia, a pesar de las diferencias, ¿eh? Porque no siempre van a coincidir con nosotros. Y a veces nuestra pareja, a veces nuestros hijos quisiéramos que también se enfocaran en esto que amamos, pero no les llega su momento todavía. Dicen unos, oye, si tú estás metido en esto, pero veo que nada más tu hijo también anda ahí, pero tus hijas, bueno, yo les doy su tiempo, yo respeto sus decisiones. En algún momento de tanto insistir van a entender que este camino es de la armonía y lo van a hacer. La edad los va a ir haciendo madurar. Algunos maduramos más temprana edad, algunos maduramos muy tardía edad, pero lo importante es darse cuenta en esa parte, ¿no? Y hermanitos, crear una familia como la que tengo con ustedes no tiene precio, es invaluable. Porque crear familia, una hermandad, sin importar que corra la misma sangre por nuestras venas, sino es realmente sentir y vibrar en esa hermandad. Lo laboral, ¿no? Si nosotros nos desempeñamos en nuestra labor, en nuestro trabajo, con amor, floreciendo, tendremos buenos resultados, hermano. El liderazgo. En el ámbito del liderazgo debemos de liderar. Y no quiere decir, vean cómo lo hago, vénganse, síganme. No. El líder, el líder enseña con acciones. El líder enseña actuando, haciendo las cosas, no mandando, no sometiendo a los demás. Eso no funciona, no funciona en este camino. Ser líder es ser un servidor. Tienes que servir a los demás. No porque yo soy el líder, soy el que lo sabe más y tú no lo sabes. Y yo soy el que manda. Y aquí lo que decidamos es lo que se va a hacer. No es cierto, hermanito. De ninguna manera. Eso no sucede así. ¿Sí? Y bueno, servir. Para servir, tenemos primero que dejar morir. Miren, por eso aquí les puse esta parte del Miquisli. Dejar morir a las energías que no nos corresponden, la negatividad, el egoísmo, ¿verdad? Y si como ustedes pueden ver estas energías, ¿sí? En cada esquina podemos encontrar personajes que están dando su energía con su palabra. Está el del agua, fluir, una energía súper importante. Malinali, siendo medicina. Este es el venadito, la fertilidad y la actitud positiva. Tenemos que dejar morir esa medicina que no sana. Tenemos que renacer en esa medicina que sí sana. Nuestra buena actitud. Fertilizar diferente, como lo haría un venadito, ¿no? Fluir como el agua, no estancarnos. Tenemos que empezar a trabajar con esto y en estos 4 rumbos de las energías, como ustedes podrán ver. Miren, y siempre actuando con justicia, chequen, todos tienen un matepostli, un hacha atrás de ellos. Dice, no debemos actuar como por actuar, debemos actuar con la justicia, siendo seguros que lo que damos nosotros, eso es lo que vamos a recibir. Tequimomachtili, tareas de aprendizaje. En la veintena de Tepeíluitl, pero en este caso ya no sería Tepeíluitl, sería Teotlesco. Aquí le vamos a cambiar. Aquí se me olvidó Teotlesco, cambiarle Teotlesco, que es la siguiente veintena. Se les compartirá un video de la energía del día, instrucciones a realizar para florecer con la energía. Registrar los poemas y sus comentarios para que al final de los ejercicios puedan elaborar un libro digital de su anecdotario, de su aprendizaje, un poemario. Es lo que yo les sugiero en esta veintena. Se les va a ir mandando poemas cortos, porque sí hay poemas en Telegram, ¿eh? Pero esto tenemos que crear nuevos poemas. Tenemos que seguir ejercitando
esta fuente de la creación. Registrarán y dibujarán 3 acciones que realizan en el día para reencontrarse a sí mismos. Tenemos que empezar a dibujar. Son ejercicios, si queremos hacerlo. Si queremos florecer, tenemos que disciplinarnos. ¿Y por qué tenemos que crear poemas nosotros? Yo no soy tan bueno para los poemas. ¿Lo has intentado? No digas que no puedes, sin antes intentarlo. No digas que no puedes, porque eres una energía sagrada que lo puede todo. Hasta dar vida, hasta quitar vida. Tú eres poderoso. No te subestimes. Es que yo, para la poesía, yo soy muy... No, tú puedes. No olvides quién eres. No olvides de dónde vienes. No olvides el gran poder que te dio el gran Padre Creador. Que te hagas que eres es otra cosa, ¿no? Es una decisión. Pues hermanitos, yo muy agradecido porque me hayan acompañado en esta aventura del aprendizaje, de los ejercicios, del tercer círculo. Hoy terminamos con los ejercicios y hoy a las 6:45 de la noche, tarde-noche, vamos en una hora explicamos la veintena que sigue y qué es lo que vamos a hacer. Ahí vamos a hacer el recordatorio que vamos a hacer en esta veintena. ¿Sí? Vamos a vibrar en esta veintena. Vamos a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué en esta veintena? ¿No? Porque vamos a trabajar también con la trecena. Recuerden la trecena que estamos vibrando y todo eso nos va a llevar a encaminarnos a escribir nuestros poemas. Yo les compartiré un poema. Ustedes empezarán a hacer ese poema y no les pido que me hagan un poema de 20, de 50 versos. No, de 2 versos, de 3 versos, pero que en verdad esté cargado de la energía de ustedes, de nosotros, ¿sí? Como esta frasecita muy corta que puede ser un poema, es palabra antigua. Shiyek amoshinawati, washimoyekmach. Ay, caramba, es una frase muy corta, dice, observa, calla y aprende por ti mismo. Muy corta, pero es muy profunda para el que ha aprendido a vibrar con esta energía. Hermanitos, de mi parte sería todo. Muy agradecido con el universo, con Xochiquexali, con ustedes, con los abuelos y sobre todo con su corazón y su mente y su disponibilidad de tiempo que me hayan permitido pues compartir lo poquitito que yo he aprendido, he practicado, porque yo sé que aún hay más que hacer, pero es mejor empezar a hacer, a esperar todo ese cúmulo. ¿Sí, hermanitos? Tlazocamatimiec. Y pues, ¿qué les puedo decir? Se les quiere, se les ama, hermanitos, y seguimos en el mismo camino. No sé si quisieran compartir algo. De mi parte sería todo. Muy agradecido, hermanitos. Y pues a disfrutar este día domingo. En mi caso, aquí en el pueblo hay fiesta, es fiesta patronal. Vamos a dar una vuelta ahí con los chamacos a ver qué encontramos en la fiesta. Tazocamati nocniwa, hermanitos. Abrazo, Que se Camati, maestro. divierta, Buen día. maestro. Diviértase, maestro. Un Gracias, abrazote, hermanito. maestro. Abrazo para todos, hermanos. Yomaitas que nocniwa. Tazocamati, Atimosewican. Abrazo, Camati, maestro. Fuerte abrazo, Atum se huecan. hermanitos. Atimosewican, Nognizi Víctor, Nognizi Pedro.